noches, mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos autores les pasa, que se llama el autor inseguro. Es el autor que no sabe cómo explicar lo que quiere explicar. Antes hablamos de las palabras, ahora tenemos que ver la idea, cómo volcarla. Eh, el subtítulo es: te voy a explicar por tercera vez lo que no te expliqué las dos primeras veces. Y eso es terrible en un libro, porque probablemente el lector lo entendió, y si no lo entendió, que lo vuelva a leer. O tal vez no le supe explicar lo que le quería explicar, que es la segunda parte. Pero el tema es que el inseguro no es ni el texto ni el lector, el inseguro es el escritor. Y eso es lo que hay que corregir. Explicar muchas veces lo mismo es aburrir al lector y probablemente abandona el libro. Ser poco claro con una idea que está poco trabajada, también. Cuando queremos escribir rápidamente, está muy bien. Yo siempre recomiendo escribir, dejar descansar el texto una semana y después releerlo para reescribirlo. Eso es un buen método. Por supuesto, la primera vez que escribamos, probablemente el lector, si se lo damos a alguien, no va a entender nada. Porque vamos a tirar arriba de la página un montón de ideas, pero no un relato, no un texto. Yo aprendí de joven que el chiste que hay que explicarlo no es un chiste. Si alguien me cuenta un chiste y me lo tiene que explicar, ya perdió la gracia. Bueno, con el texto pasa lo mismo. Si el escritor no supo de qué manera hacerme formar en mi cabeza la idea que me quiere transferir, por más que me lo ponga en la boca del personaje principal o del relator o del personaje secundario, no me va a llegar. Ahora vamos a ver 5 puntos que muestran las inseguridades del escritor. Por ejemplo, hay escritores que necesitan citar a otros escritores. Eso está bien cuando estamos haciendo una presentación, una tesis, algo educativo. Entonces, sí, fulanito dijo tal cosa, o como dijo Shakespeare en Otero, tal cosa, está muy bien. Pero que estamos contando una novela, ¿podemos poner en boca de algún personaje una frase de Shakespeare? Sí, podemos. Un personaje que le diga a otro, como dijo fulano, está bien. Pero no basar nuestro relato en eso. Muchos quieren mostrar conocimientos literarios y empiezan a nombrar escritores de prestigio. Y ahí es donde se pierde el lector. Porque el lector quiere leer lo que le escribe el autor, no lo que. Si quiere leer algo de Balzac, va a buscar a Balzac, o si quiere leer algo de García Márquez, va a buscar a García Márquez. No necesito leer eso. Me tienen que explicar lo que el escritor quiere transferirme. Eso de querer demostrarle al lector que yo sé mucho termina siendo aburrido. ¿Por qué? Porque por ahí el lector no sabe tanto o por ahí el lector sabe más. Entonces, eso es un boomerang. El segundo tema de la inseguridad es que el escritor tiene que estudiar el escenario. Antiguamente, cuando alguien quería escribir una historia sobre París, debía viajar a París. Se tomaba en un avión, incluso a la editorial a veces le pagaba el pasaje, se iba, se sentaba al lado de la Torre Eiffel y escribía sobre París. Hoy en día no hace falta. Tenemos una ventaja. El clic nos lleva a París, a
Marruecos o a Pekín. Y podemos poner nuestra historia en donde querramos, pero tenemos que ser muy, así sea una historia de ciencia ficción, no importa. Eh, no podemos reubicar la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está en París, punto. La torre inclinada de Pisa está en Pisa, punto. Entonces, tenemos que tener muy claro, porque cuando un lector de ese lugar, pensemos que nuestros libros hoy en día no van a quedar circunscritos a los vecinos o a la librería de la esquina. Hoy hay plataformas como Amazon o como otros que presentan nuestro libro en cualquier parte del mundo. Y si escribimos en español, tenemos que saber que en el mundo hay más de 500 millones de personas que hablan español y que están en cualquier parte del mundo. Se han vendido, de la editorial he vendido libros en Pekín, en Taiwán, en Tel Aviv o en Berlín. ¿Por qué? Porque hay latinos en todos esos lugares. Estamos en todos lados, entonces cuando un latino en cualquier parte que viva quiere leer un libro en español, va a acudir a Amazon o a otra plataforma y va a comprar ese libro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos que si vamos a escribir sobre París, por ejemplo, para tomar el ejemplo anterior, tenemos que entrar y buscar en el mapa de París las calles. Esto pasó en tal esquina, pero no inventarlas. Podemos ver en un mapa de París cuáles son las esquinas que se cruzan, qué edificios hay. Tenemos la ventaja hoy de poder incluso tener una idea, una imagen concreta de qué edificios hay en cada esquina. ¿Por qué? Porque se puede dar la posibilidad que el que esté leyendo viva ahí. Y entonces no va a ser creíble nada si le ponemos otras cosas. Podemos fantasear, si queremos escribir una historia de ciencia ficción, sobre extraterrestres, el nombre de las estrellas, pero es decir, no podemos fantasear sobre las galaxias. Es decir, podemos inventar que tal galaxia vive tales extraterrestres, sí, pero la galaxia no la podemos inventar, está. Las estrellas están. La distancia que hay de acá a tal estrella está. Entonces, el lector lo que necesita es algo de realidad para creer la ficción. Si podemos inventar un extraterrestre verde, perfecto. Está bien, es parte del juego. Pero ese extraterrestre va a venir de una galaxia que tenemos que saber dónde queda y explicar en el libro. Porque puede pasar que el que esté leyendo el libro sepa del tema. O si no, inventarlo, pero inventarlo totalmente. Superman viene de Krypton y Krypton no sé dónde queda, nadie sabe dónde queda. Pero bueno, nos explicaron la historia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso previo de estudiar y documentarnos de la trama de la historia. Buscar conocimientos, buscar cómo esa corriente narrativa de la obra es coherente, para no cruzar esa delgada línea de caer en la incoherencia que el lector no quiere, que el lector se va, o tan compleja que también se va. El otro tema es cuando el escritor, que es muy inseguro, quiere transformar el relato en una tesis, con datos. Las tesis llevan datos, está muy bien, llevan explicaciones concretas, está muy bien, pero es una tesis doctoral, una tesis para el colegio, para el estudiar, está muy bien que eso lleve, pero si estoy escribiendo una novela, los datos y poner en esa novela los conocimientos también entorpece. Antes dijimos que si pongo un extraterrestre tengo que explicar de qué galaxia viene, sí, pero no sobrepasarme, no hacer una tesis del universo, porque el lector no lo va a entender y no le va a interesar. Por ahí lo entiende, pero no le va a interesar. Porque lo único que hace el escritor es mostrar que yo sé. Y el escritor no tiene que mostrar yo sé, tiene que mostrar
que él sabe cómo relatar una historia. Volvemos al principio, no querer ser más intelectual que el lector, porque no sabemos quién es el lector. Los datos son para manuales, para tesis, pero no para relatos. Cuando aparece eso vemos que hay como un escalón en esa narración. Va relatando y de pronto aparece un personaje conversando con otro y empieza a dar toda una explicación del universo o de mecánica automotriz o de lo que fuera. Y el lector no está preparado para eso, no le importa mucho eso. Si quiero escribir un manual de mecánica automotriz, lo escribo, pero para el lector que está viendo un relato de ficción o una biografía narrada, no, mucha explicación sobre temas que no hacen al relato en sí mismo. ¿Puede ser de interés para otros? Sí. Es decir, la información tiene que estar al servicio de la narración y no para alimentar el ego del autor. Eso es muy importante esto. Toda la información que pongo tiene que ser parte de la narración. Tiene que aumentar mi forma de narrar. Tiene que alimentarlo. Pero si no, lo único que hago es alimento el ego y el lector se va a ir. Después están los datos absurdos. Si por tomar un ejemplo, por supuesto que lo llevo al absurdo total, pero para que entendamos de qué hablamos. Hola Juan, vengo a buscarte, hermano mío, porque nuestros padres, Carlos y Silvia, nos están esperando para almorzar en la casa de nuestros tíos Isabel y Roberto. Esta frase es totalmente absurda. Primero, hola Juan, hermano mío, ya sé que es mi hermano, no tengo que escribirlo. Es decir, le estoy explicando al lector algo que el personaje lo sabe. Vamos a buscar a nuestros padres, Carlos y Silvia. Y yo tengo que saber cómo se llaman mis padres, mínimo. No necesito que mi hermano me lo diga. Porque vamos a ir a almorzar a la casa de nuestros tíos. Ya sé cuáles son nuestros tíos. Conozco los nombres. Es decir, esta frase que parece muy simple, lo que hace es agotar al lector. En información que no es creíble, nadie habla así. Yo voy a ver a mi hermano, le digo hola Juan y ya está, no necesito explicar que es mi hermano. ¿Y vamos a la casa de nuestros padres? Sí. Papá y mamá nos esperan. Ok, ya está. Sabe cómo se llaman sus padres, igual que los míos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando escribimos de no tratar de tontos a los lectores. Porque si no, los personajes parecen tontos. Un personaje que le está explicando a su hermano cómo se llaman sus padres es medio tonto. Y el lector se siente tonto cuando lo está leyendo. ¿Por qué? Porque el escritor no planificó. Si yo quiero explicar que Carlos y Silvia son los padres del protagonista y de Juan, tengo que buscar la manera de explicarlo en el relato o en un relator externo, pero tengo que hacerlo llegar al lector, que el lector lo sepa fuera del diálogo de los personajes. Porque esas frases medias extrañas no ayudan al personaje. Y por último tenemos el escritor que desea que lo amen. ¿Qué pasa con eso? Es el escritor que quiere caerle bien a todo el mundo y que todos lean su obra. Entonces, ¿qué hago? Pongo todos los personajes buenos y uno solo muy malo que ataca a los buenos. Y no es creíble. Porque a veces cuando un personaje, nadie es totalmente bueno, salvo un santo,
Y nadie es totalmente malo, salvo el diablo. Pero tenemos todos partes buenas y partes malas. Porque si no, si el personaje es demasiado bueno, pasa como estúpido, medio raro, medio tonto. Tenemos que buscar personajes, es decir, yo siempre explico el tema de Stephen King. Los personajes de Stephen King son personajes comunes, a los que le pasan cosas extraordinarias. Personaje común que es un personaje bueno, malo, que tiene algunas cosas buenas, otras cosas no tan buenas, que tratan de vivir como cualquiera de nosotros. Y esa persona le pasa algo raro. Lo persigue un payaso, lo quiere matar el vecino. Es decir, le pasan cosas que por ahí no nos pasan a todos, le pasan cosas extraordinarias. Pero es un personaje común. Entonces tenemos que buscar mucho eso, en que nuestros personajes sean comunes. De esa manera vamos a hacer que el lector se enamore. El lector no se enamora de un personaje tontín, porque no se identifica. El lector tiene que identificarse con el personaje, sea bueno o malo. Entonces, pero no tonto, porque si no, sí lo va a querer porque pobrecito es tonto, pero no se va a identificar con él. Tiene que tener rasgos negativos o potencialmente negativos. El lector quiere realismo, aunque sea una historia fantástica, aunque sea una historia de marcianos o de historia fantástica absoluta o de superhéroes. Lo que quiere el lector es que ese superhéroe, ese marciano, tenga un paralelo con la realidad nuestra de todos los días. Tenga sentimientos, tenga sensaciones, tenga amor, odio. Ese personaje, aunque sea muy fantástico, tiene que acercarse al lector. Ya no importa si es ficción lo que estamos escribiendo o por ahí un hecho real que le cambiamos los... Mucha gente escribe sus memorias cambiándole algunas cosas, cosa que está bien, pero si queremos escribir la misma historia contada en la Luna o en Marte, la podemos contar. Pero los personajes tienen que ser amables, amados o odiados. Y para eso tienen que tener las dos cosas. Tienen que ser buenos y malos, algunos más buenos que malos, otros más malos que buenos. No existen superhéroes extremadamente buenos, ni existen supervillanos extremadamente malos. Y eso tenemos que cuidar mucho. Entonces, retomando, el escritor inseguro tiene que analizar muy bien lo que está escribiendo para que el lector no sienta que es un escritor inseguro. Gracias.